25, y después de haber hablado del intento de mostrar la economía peruana en Londres y en Madrid, vamos a hablar ahora sobre cosas que tienen que ver con nuestra vida interna y en particular con el Ministerio del Interior. Por eso hemos invitado al abogado Eric Caso, que es el secretario general de este ministerio. Muy buenos días, señor Caso. Buenos días, Mávila. Buenos días, Muy buenos días, bienvenido. Yo quisiera que nos explique su imagen general. Usted es una persona con tanta experiencia en el ministerio, porque ha ocupado varios cargos a lo largo de los últimos años ahí, bajo diferentes ministros. ¿Qué explica que hasta el momento no tengamos resultados reales en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad? El día de ayer han sido asesinadas 11 personas en el Perú. Repito, 11 personas asesinadas en el Perú. Hemos superado el número de 5.000 muertos violentos en lo que va de los últimos años bajo la actual presidenta. Y no hay la sensación de que disponemos de una estrategia para hacer frente a esta realidad. ¿Qué nos dice usted, señor Caso, con la distancia que tiene usted y el conocimiento a largo plazo de lo que hace el Ministerio del Interior? Bueno, con respecto a la lucha contra el crimen organizado, tendríamos que encasillar varios aspectos. Y para mí, uno de los más importantes es el sistema de justicia. El sistema de justicia que va desde la investigación, desde los operativos policiales, hasta la captura, detención, prisión del delincuente. Yo creo que hay un aspecto ahí sumamente importante y que esto no está dando resultados. Eso significa que los delincuentes no están siendo detenidos, procesados y apresados en su oportunidad. Y eso es algo... Se refiere a todo, desde la detención. Me refiero a todo, desde la detención. Tampoco están siendo detenidos. Me refiero a que necesitamos mejorar el procedimiento de detención, mejorar los procedimientos de investigación, ya sea logísticamente, ya sea con las normas adecuadas y lo que supone la detención preliminar, etcétera. Entonces, todos esos son elementos que suman, ¿no? Porque si el delincuente es detenido, es apresado, se siente perseguido en este país, pues se va a ir del país. Todo eso es una suma de actores y de supuestos procesos que necesitan mejorarse. Yo creo que eso Fernando daba cuenta de algunas cifras y la verdad es que sobran cifras para graficar la gravedad de la situación en el país. 210 homicidios únicamente en agosto, la cifra mensual más alta según el SINADEF. ¿Correcto? En los primeros 8 meses, muertes que por esta causa suman 1.509. Sin embargo, ¿no? Y a pesar de que el 52% de los peruanos considera que la delincuencia es el principal problema que nos afecta, ¿no? El presupuesto ha bajado. Es decir, se ha recortado en 536 millones menos de lo que se había establecido para el inicio de 2025. ¿Cómo entender esto en el proyecto de ley de presupuesto que se ha presentado para el año 2026 por el gobierno al Congreso de la República? Bien, bueno, habría que entender en qué partidas y en qué aspectos se ha reducido. Pero vayamos a la fuente, ¿no? Por ejemplo, el crimen organizado, la delincuencia, la violencia tiene raíces que van, por ejemplo, con el tema económico, ¿no? Con el tema de si no hay inversión, si no hay trabajo, pues eso fomenta la violencia. ¿Qué más? Con la violencia familiar. Entonces, si no hay adecuados valores y principios en la familia, también eso fomenta la violencia y el crimen organizado. Entonces, repartir el presupuesto, yo creo que por ahí podría dar una salida a la raíz. Según la propuesta, el próximo año se asignarán 15,821 millones para garantizar el orden público y la seguridad. Ese es el rubro. 536 millones menos que a inicios de 2025. Es cierto de que el presupuesto no ha sido el óptimo para el próximo año, pero estamos todavía en modificaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para ajustar ese presupuesto. Nosotros tenemos también un presupuesto que financia las compras estratégicas como el PM. A eso iba la pregunta. ¿Qué explica esa reducción? Sobre todo porque la prioridad está a la vista. Lo que pasa es que no son 536 millones, eso es el presupuesto de Seguridad Ciudadana para municipalidades. El presupuesto del Ministerio del Interior es 12.000 millones. Entonces tendría que entender esa nota para saber a qué presupuesto se refiere, ¿no? Pero el presupuesto para personal, para operativos, para viáticos está de alguna forma asegurado, ¿no?
Entonces, esos 536 millones que usted se refiere probablemente sea menos presupuesto para algunos centros de monitoreo, probablemente para algunos... Pero fíjese, 11.537 millones de los 13.411 millones que dispondrá el Mininter se usarán en el pago de planillas y pensiones. El gasto en ambos rubros, sin embargo, crece 12 y 20%. Con respecto a 2025, el gasto en la adquisición de bienes y de activos no financieros disminuye en 15 y 74%. Efectivamente, en inversiones. Está reduciéndose en ¿Qué inversiones. explicación se le puede dar a una cosa así? Que el ministerio, bueno, que la política del sector no es apuntar tanto a inversiones, sino más a equipamientos, por ejemplo. ¿A equipamiento o a planillas, señor? No, a planillas, bueno, a planillas y pensiones. Sí, claro, el monto de planillas en el sector interior es bastante fuerte. Estamos hablando de 140.000 oficiales, pero policiales. Gasto en la adquisición de bienes y de activos no financieros disminuye en 15 y 74%. Efectivamente, no se va a financiar a través de presupuestos, sino a través de una partida especial que es el PEME, un plan de equipamiento, que es otro presupuesto. Entonces, vamos a decir lo que tiene una lógica compleja, pero lo que más se financia en el presupuesto es la planilla. En el tema de inversiones, pues no vamos a tener el presupuesto que hemos tenido este año, el año pasado, pero vamos a tratar de financiarlo a través de otras partidas para compra de equipamiento y compra estratégica para la Policía Nacional. Bueno, vamos a hacer una pausa después de la cual yo quisiera que precise esta respuesta final que le daba Mayra Huertas, que no va a haber, no hay en todo caso ahora el dinero para las inversiones. Para las planillas sí, pero las inversiones no. Y sabemos que lo que más necesitamos es tecnología para interceptar a las bandas criminales. Nos contestará sobre eso, por favor, después de una breve pausa. El Ministerio del Interior, el señor Eric Caso, abogado, está con nosotros y hablábamos de cómo se ha distribuido el presupuesto asignado para el sector de seguridad y orden público. Y veíamos primero que había una reducción en el monto asignado al Ministerio del Interior y lo otro era la distribución, de cómo había ido mucho más, digamos, había crecido el porcentaje en el gasto para planilla y se había recortado la inversión en infraestructura, en, por ejemplo, activos, etcétera. Y usted trataba de explicarnos y decía que esto se está todavía viendo en el Congreso y que se puede corregir, pero no quedaba claro cómo así, siendo un tema de tanta relevancia, no se le había puesto particular análisis al destino del dinero que iba para el sector interior y para la policía, para que pueda ejecutar los planes que tiene que ejecutar, para dotarlos de los vehículos que necesitan, el trabajo, como decíamos, la tecnología que se requiere, las comisarías que faltan, que no están en las mejores condiciones. Y quedó a la mitad su respuesta. Yo creo que aquí clave es un tema de gestión. Hay que decirlo de forma clara. El sector interior es uno de los sectores más complicados en el tema de gestión, sobre todo en el tema de construcción y de equipamiento. Y desde ese punto de vista, si bien el presupuesto este año, bueno, el próximo año se va a ver incrementado en los sueldos de los policías, que es lo que se ha dado en 3 tramos, que son más o menos 1.100 millones por tramo, y que a mi parecer es justo, también no podemos dejar de ver que las inversiones y la compra de equipamiento es un aspecto muy importante. Por suerte, la estrategia del Estado tiene presupuesto especial. Tenemos un presupuesto especial de equipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas y la Policía, financiado con gas de camisea, que nos permite tener un presupuesto sí o sí destinado al equipamiento. Y este ha sido muy mal gestionado en gestiones anteriores, pues gobiernos anteriores. Por ejemplo, ustedes han escuchado los portatropas y los multipropósitos o los rochabuses, los famosos pinochitos. ¿Hace cuánto tiempo que no se compran? ¿Hace cuánto tiempo que no hay inversión? Y el recurso está. Entonces ahí tenemos cerca de 500 millones en un plan, en un paquete de compras para el logístico para el sector interior que se están realizando en las siguientes semanas, ni siquiera meses. Tenemos los 3.164 chalecos que se están adquiriendo, que se están contratando en las próximas 2 semanas, una aeronave de portatropa para policías, 56 tanquetas, 44 motobombas, 7.000 chalecos antimotines, 31.000 pistolas de puño, además de las 7.000 fusiles que ya fueron adquiridos. Son cerca de 500 millones de equipamiento estratégico que se está realizando en las próximas semanas. De acuerdo. No veo cómo es que los chalecos antimotines
puedan servir para la lucha contra la delincuencia. Que yo sepa, los delincuentes y los criminales no organizan motines, sino los ciudadanos. Pero en fin, presentamos eso. Da la impresión cuando usted habla que está pensando con una lógica de la criminología del siglo XX y no ha mencionado dos cosas fundamentales. Aquí estamos frente a la criminalidad organizada y transnacional. Esa es la realidad de nuestro país. Hemos escuchado los mocheros la semana pasada, una organización criminal extranjera que ha entrado por la frontera, por la que han muerto héroes peruanos en la guerra del año 95, por ahí está entrando ahora criminales. Punto número 1, organizaciones criminales transnacionales. Y punto número 2, otro tema que no hemos mencionado, es la minería ilegal, porque sabemos que incluso los atentados recientes en Trujillo han sido financiados y han sido cometidos con explosivos que venían de Patás. De manera que yo quisiera oírlo hablar sobre estos dos grandes temas. ¿Cuál es la estrategia frente a una criminalidad que es diferente que aquella que usted explicó en función de dos razones? Uno, la crisis de valores en la familia. Y dos, dijo, el desempleo. Sí, son fenómenos reales en el Perú, pero no son la causa de la criminalidad que estamos viendo ahora, que es organizada y transnacional por una parte, y en segundo lugar, financiada por la minería ilegal. Bueno, algún proyecto que se puede encajar con respecto a este tema de prevención y de crimen organizado. Tenemos un proyecto que se está lanzando, que es el de espacio seguro dentro de la política de Perú Seguro, es el de sistema de videovigilancia con inteligencia artificial. Hemos adquirido y estamos implementando en 107 comisarías 4.400 puntos de inteligencia artificial para detectar desde rostros, armas de fuego, placas, incluso personas que se tapan el rostro con mascarillas o con capuchas, etcétera, que permite de manera instantánea y en línea responder a determinadas situaciones. Por ejemplo, si algún sicario es visto con una actitud sospechosa, una moto con dos personas, el sistema puede detectarlo y puede comenzar a generar la alerta para comenzar a coordinarlo y atraparlo. Este proyecto supone también la posibilidad de escalarlo y, digamos, hacer sinergia con todos los gremios privados, gremios de bodegueros, gremios de vehículos, de transportistas, etcétera, para que puedan sumarse a este proyecto y tener un sistema único a nivel nacional para poder digamos, prevenir este tipo de sucesos. Entonces, ¿cuánto avanzó la investigación en torno a lo que sucedió al último atentado en Trujillo, la última explosión? Y le hacemos esta pregunta en el marco, por supuesto, de la minería ilegal, porque además entendemos que la persona propietaria del inmueble estaba vinculada a este sector, ¿no? Y además sabemos la manera exponencial en que ha crecido esta actividad ilegal en un año nada más, del 24 al 25 hay 60% de crecimiento en la exportación de oro ilegal. Dicho esto, hay 4 detenidos, si no nos equivocamos, y hay testimonio de los vecinos de que se ha logrado identificar justamente a los autores de este atentado con cámaras de seguridad. ¿En qué está? ¿En qué punto está la investigación? Bueno, lo que pasa es que la investigación ya pasa a un nivel reservado y ya tendríamos que esperar resultados concretos determinando los autores. ¿Son solo 4 los implicados? No, definitivamente esos son los que han hecho la parte operativa, ¿no? Pero hacia atrás hay autoría y hay intereses más profundos, ¿no? ¿Y algo se sabe de eso? Está en investigación, entonces no podría darte información al respecto en este momento. ¿Qué coordinación mantiene el ministerio en donde usted es secretario general con el alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal? No lo hemos visto mucho en los últimos tiempos al general García Esquerra, que dirige ese alto comisionado. Pero lo que sí sabemos es que se ha interceptado un lote enorme de mercurio llegado al Callao desde México y que debía ser usado para contaminar nuestros ríos, tal y como viene sucediendo en Nanay, a poca distancia de Iquitos, ciudad de 500.000 personas, el río Nanay, a poca distancia, repito, es objeto de una cantidad de dragas con mercurio. Ahí, de la misma manera
que en otros ríos del Perú esto está aumentando el número de dragas y el uso de mercurio. ¿Cómo es posible que el mercurio y otros insumos químicos, de la misma manera que explosivos, circulen con tanta facilidad en nuestro territorio? Bueno, nosotros coordinamos estrechamente la política ante la minería ilegal. Incluso se ha elaborado en conjunto con el Ministerio del Interior esta política para poder... Y bueno, y la estrategia planteada es un control territorial, ¿no? Controlar los puntos de acceso, los puntos de ruta donde pasa los químicos o pasa el mineral ilegal para poder controlarlo. Esta estrategia supone un trabajo conjunto con la SUNAT, con el MTC, etcétera, para poder, digamos, superar este espacio. Y lo que se ha logrado es detener justamente, y si se ha detenido, es justamente porque este plan está dando sus frutos. Esa es más o menos la estrategia que estamos planteando en este momento. Muy bien, muchas gracias, señor Eric Castro, secretario general del Ministerio del Interior. Este plan está dando sus frutos, que sea su frase final. Ojalá que esos frutos los podamos ver pronto y que regrese usted para decir, estos son los frutos que hemos obtenido de la política que hemos diseñado bajo la autoridad del general Malaver, un hombre de inteligencia, que es el ministro desde hace ya algunos meses. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Gracias.